Mari compuche, mari compuenui, pupeñi pulamien, come man, pero mañana como le cae man, como acompañamiento fachi web video inche ceo mafin, feola, patricio gente inche, kakiñe, ka inche takupa, kimelu ain, kiñas dongu. ¿Cómo están amigos? De nuevo, Patricio acá. Y les voy a enseñar algo súper interesante. En el video que hice el anterior, les estaba explicando un poco lo que son los pronombres personales duales. Ya quedó claro, ¿cierto? Inchiyu, eimu, vayengu. Ahora, ¿cómo los conjugamos? ¿Cómo se hace esto para meterlo, ¿cierto? Al zungun. Y es muy simple con puché. Mira, les voy a enseñar ahora. La conjugación del pronombre inchiyu es you. Ahí va a aparecer abajo, ¿ya? Después la conjugación del pronombre eimu, ¿cierto? Que significa ustedes dos, es imu, ¿ya? Y finalmente la conjugación de ellos dos, feng, es la conjugación ing. Un ejemplo con el verbo más conocido, que es zungun. Zungun es el verbo hablar. Entonces, como va a aparecer acá abajo, zunguyu. Zunguyu. Nosotros dos hablamos. ¿Ya? Después, zunguimu. Como dice aquí abajo, zunguimu. Ustedes dos hablan. ¿Ya? Y después, zungui eng. Ellos dos hablan. ¿Ya? Así se puede hacer con cualquier verbo con puché. Usted tiene la raíz verbal, ¿ya? Y luego se le agrega, dependiendo del pronombre, la conjugación. Si es inchiyu, yu. Si es eimu, imu. Y si es feyeng, ieng. Así se conjugan con puché todos los verbos en primera, segunda y tercera persona dual. Pero mañana fenchen chilcatu que hay men compuche. Estudien harto. Cualquier pregunta por inbox. Que a huehuaita in que buen compuche. Huehuain ta puma puqueche tu fachi mapumeo. Wuño hay ta in zungun. Fei ta in kim queche ni pifiel. Fi compuche fei ta ni zungu. Peguain, que video meu.